Y esta mañana extraordinaria ya tenemos la presencia precisamente de parte del elenco de la obra de teatro La Dama de Negro, productor, director y por supuesto actor. Muy buenos días, Antonio Calvo, por supuesto, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias Marco, aquí. Rafa Perrín, ¿Cómo también estás, Marquito? actor y director, muchas gracias. Con mucho gusto saludarte, felicidades y con mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Un verdadero placer, 24 años, vamos para el 25 años con La Dama de Negro, ¿verdad? A ver, ¿Cómo cuéntame. ves? Increíble, ¿verdad? Estamos muy emocionados porque efectivamente acabamos de velar la placa de 24 años, 6,500 representaciones y amenazamos con más porque vienen muchas sorpresas para los 25 años de La Dama de Negro, que sigue consolidándose como el único espectáculo de la historia del teatro de nuestro país que ininterrumpidamente se ha presentado desde el día de su estreno. Y eso pues nos llena de orgullo y de emoción, y que a partir del próximo año será la obra en el continente americano con mayor duración continua de un espectáculo, comparándola al nivel de Fantasma de la Ópera, Miserables, de todos los grandes montajes de Estados Unidos, y esto pues solamente se puede en un país como México, en donde han adoptado a La Dama de Negro como propia. En Broadway ninguna obra ha permanecido 25 años consecutivos. Ninguna. El Fantasma de la Ópera lleva 21 años, y que es la más cercana. En Inglaterra sí, en Inglaterra La Ratonera lleva 60 años y La Dama de Negro es el segundo lugar, lleva 27 años, y el tercer lugar a nivel mundial es La Dama de Negro en México. Ahora, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué historia narra La Dama de Negro para todas las personas que nos están escuchando y nos están viendo y en este momento no la han visto, no han tenido la oportunidad? ¿Qué es La Dama de Negro? Pues mira, La Dama de Negro es un fantasma y es una historia de fantasmas, pero pone al espectador en un estado alterado de conciencia donde empiezan a ver cosas que no existen en el teatro. En el teatro hay un baúl, dos sillas, dos extraordinarios actores. Y el público empieza a imaginar. A Maxine le pasó cuando nos develó la placa una vez, que nos sale y acaba la función y me dice, oye, bueno, ¿y el niño qué es? ¿Quién era el niño? El hijo de Perrín. Entonces, ¿cuál niño, Maxine? No, el niño que sale ahí con la pelota. No, es que no hay ningún niño. Te lo juro que había un niño. Y la gente, bueno, ahora en el Ofelia, salen por la puerta de atrás y todo el mundo le pregunta ahí a la acomodadora, oiga, ya díganme, yo vi al niño, ¿quién es? ¿No? Y tal no existe. Tal cual, no hay, pero la gente ve cosas en el teatro que no existen, producto de la imaginación, porque más claro, ahora como estamos con el celular y todo lo vemos en fotos y en videos y en tal, se nos olvidó la capacidad increíble que tiene nuestro cerebro para crear realidades, y se nos olvida que la realidad que vemos también es ilusoria, ¿no? Así es. Y eso es lo que hace La Dama de Negro, recordarte todo eso. ¿Cuántos actores participan en escena? Somos 2 actores nada más y estamos alternando ahorita. El elenco está a todo dar. Imagínate, nada más está el maestro Odiseo Bichir, Alejandro Tomasi, Juan Carlos Colombo, Ernesto D'Alessio, Benjamín Rivero, Ricardo Morel, Fabián Pazzo y tu servidor. Y el elenco que les toque van a ver verdaderamente un teatro de mucha calidad, y les garantizamos que se van a colgar del techo. Una cosa importante, Marco, es que los efectos de audio son diseñados por George Lucas, el creador de La Guerra de las Galaxias. Es un sonido de 16 bocinas inalámbricas ocultas en el teatro, lo que te hace que estés inmerso en la aventura. Y además, algo importante, no va a ir usted a pasar un mal momento, porque mucha gente dice, ay, ¿a qué voy a que me asusten? No, se va usted a divertir plenamente y va a vivir una aventura como cuando éramos niños. ¿En qué teatro están presentando? Estamos en el Ofelia, ahí en la esquina como del circuito interior con Thiers. Bueno, sí, es como Río San Joaquín y Thiers. De viernes a domingo, viernes 8:45, sábado 6 y 8:45 y domingo a las 6, para los que se atrevan a vivir esta experiencia de terror, que además, como dice Perrín, es como que me duele, pero quiero otra vez. ¿No? Como que quieres repetir, se vuelve adictiva La Dama de Negro, ¿no? Y el que la va, la quiere repetir y llevar amigos y etcétera, y bueno, se le van a pasar Bomba. Antonio Calvo, productor de La Dama de Negro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Rafa Perrín, Marco, director gracias. Y por supuesto también actor de la obra. Muchas gracias por invitarnos y felicidades. Saludos a todos, muy buenos días. Que la gente no se pierda, y bueno, ya vamos para los 25 años de La Dama de Negro. De La Dama de Negro, con muchas sorpresas. Muchísimas gracias a los dos.